Sentarme aquí al lado de Anderson. Para que miremos esto. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas estaremos hablando de un Egipto unificado. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí en el imperio egipcio son, primero, una civilización que tuvo mucho tiempo para desarrollar, que tuvo unas características fundamentales. La primera, una civilización que tuvo mucho tiempo para desarrollarse porque nadie los molestó, nadie los atacó, a diferencia de lo que vimos en Mesopotamia, que ya les había empezado a explicar, que fue continuamente perseguida porque no tenía defensas naturales, porque sus murallas, pues cuando los lograban construir, podían ser fácilmente tumbadas porque eran ladrillo, eran arcilla. Egipto no, Egipto tenía una barrera natural que era el desierto. Para poder llegar al Bajo Egipto, que fue donde empezó el imperio, al Alto Egipto, perdón, entonces era muy difícil porque las arenas del desierto se tragaban a todo el mundo. Y Egipto, el segundo elemento que permitió totalmente desarrollo es que el Nilo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir que los tiempos han cambiado? No dicen que los tiempos han cambiado, que ahorita no se sabe cuándo llueve, que antes había como una... ¿Sí? Antes ustedes sabían cuándo venían las lluvias, los antiguos decían. Hoy día no. Pero a diferencia, el Nilo ha sido constante toda la vida. Es decir, los egipcios sabían exactamente cuándo venía la época de lluvias, cuándo el río estaba bajo, cuándo el río estaba alto. Y sabían y empezaron a entender muchas de las señales que la misma naturaleza les ayudaba para comprender el Nilo. O sea, Egipto no hubiese sido nada aún hoy, todo se lo debe al Nilo, todo se lo debe al Nilo porque el agua que recorre el país de Egipto y que beben sus habitantes, todo viene del Nilo. Tiene una gran represa y toda una serie de cosas más, pero el Nilo es fundamental. Y como les decía, había señales naturales. Por ejemplo, para ellos saber exactamente qué tanto iba a ser la crecida del Nilo en ese año, ¿sí? Miraban dónde desovaban los cocodrilos y por eso ellos tienen un dios cocodrilo. No es de los más importantes, pero es un dios cocodrilo. Y entonces los cocodrilos, dependiendo de dónde desovaban, los egipcios sabían, si los cocodrilos están desovando acá y ellos desovan siempre en un sitio seco, es porque el río va a llegar un poquito más abajo. Y entonces ellos sabían que había que abrir, si de pronto no iba a ser tan alto, ellos abrían canales para que el río, ¿sí?, creciera y cuando creciera, inundara. Ahora, generalmente uno escucha un río va a crecer y uno se le da miedo, ¿sí? Porque pues viene con una borrasca, viene con mucha fuerza. Los egipcios no, ellos conocieron también el ciclo del Nilo, que ellos sabían perfectamente cómo podían trabajar todo esto y en vez de traer problemas, lo que traía era comida. Egipto fue prácticamente las únicas culturas antiguas que tenían 3 cosechas. 3 cosechas significaba muchísima comida, ¿sí? Por eso se acordarán ustedes que cuando Faraón le fue dicho por José que vendrían 7 años de hambre, para ellos eso era terrible y era algo totalmente asombroso, ¿sí? ¿Cómo va a ser posible que durante 7 años el Nilo no nos va a dar de comer cuando lo ha hecho durante cientos y ya para la época de José durante miles de años? Porque ellos perfectamente conocían el Nilo, sabían todo y el Nilo no ha cambiado en todo el tiempo. En esa zona el cambio en la forma del río, en cómo llega y toda esa serie de cosas es impresionante. Además de que el río Nilo tiene una característica muy especial. El río Nilo prácticamente podríamos decir que nace en 2 partes, ¿sí? Lo que se conoce hoy día como el Nilo Blanco y el Nilo Azul, ¿sí? Y ese desconocimiento de la cultura, los egipcios no encontraron, aparentemente no encontraron el nacimiento del río porque eso iba muy lejos,
y hoy en día pues ya se ha encontrado, fue hasta mucho tiempo después que se encontró por los satélites y todo eso que permitieron saber, porque es tan largo, es el río más largo del mundo, que difícilmente tiene un elemento así. Y el tercer elemento que le permitió a Egipto conservar aún hoy fue que tuvieron tiempo, como ellos sabían exactamente cómo era el Nilo, ellos sabían exactamente cuándo cosechar y cuándo dedicarse a otras cosas, porque no habían sorpresas. En tal época viene la inundación del Nilo, en tal época se puede sembrar, en tal época se puede hacer tal cosa, en tal época se puede hacer tal otra, y se dedicaron a esculpir la piedra, es decir, a hacer esos grandes monumentos y a mirar lo que eran sus grandes obras. Tal era el concepto de tranquilidad y demás de eso que hasta la religión, de la que ya les hablé un poco, la religión era la religión de la gratitud, ¿sí? La religión egipcia, ¿sí? Y ellos nunca le tuvieron miedo a la muerte. Para ellos la muerte era una continuación de la vida, pero en otro mundo. ¿Sí? Lo importante para los egipcios era morir bien, tranquilamente. Que su corazón pesara menos que lo que pesara la pluma de un avestruz, cuando Horus era quien balanceaba la vida. Y ese peso no se hablaba del peso físico, sino el peso del sentimiento, de lo vivido, de que su corazón hubiese sido bueno, de que no hubiese sido una persona mala. Entonces, los egipcios lo único que trataban era de que su balanza fuera adecuada, porque allá tenían un dios que ellos veneraban y que querían mucho, que era Osiris, que los ayudaba en ese camino. Y por eso las tumbas funerarias es lo más grandioso que hay en el mundo, de todo lo que tiene que ver con Egipto, es ello precisamente, el valor. Tuvieron dos culturas, una en el alto, otra en el bajo, que el Nilo permitía todo eso que se desarrollara en dos lugares diferentes, pero luego se unificaron, y eso es lo que vamos entonces a seguir viendo. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes, y por ende excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. Por eso es que en Egipto la mayoría, por no decir casi que todos, los grandes monumentos, los grandes templos, las grandes construcciones están muy cerca del río. Y ellos no tuvieron que esforzarse tanto. Por ejemplo, a diferencia de los incas, que para construir Machu Picchu tuvieron que subir semejantes piedras hasta semejantes alturas, y eso pues demoró y fue un trabajo muy significativo. Los egipcios simplemente cortaban esos grandes piedras de mármol o lo que iban a utilizar, diferentes tipos de piedras, y simplemente las transportaban por el río hasta el sitio donde necesitaban, las movían un poco y ya. Eso les permitió hacer esas grandísimas obras sin el mismo esfuerzo que tuvieron que tener otras culturas y otras civilizaciones, que para poder transportar solamente los materiales requería pues lógicamente unos esfuerzos monumentales para poder hacer esas tareas. Los egipcios no, tenían el río, y para ellos el río era todo en su vida. Vamos entonces a empezar a ver los periodos históricos que acompañaron la historia de Egipto. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C.
Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron dos reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los dos Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto, del que se tiene. Bueno, una aclaración quiero hacer aquí, generalmente la hago también pues, para todo lo que tiene que ver historia. Esto es lo que se ha descubierto hasta el momento, ¿sí? En cualquier momento puede haber un hallazgo arqueológico muy interesante en Egipto, ¿sí? Que cambie un poquitico la visión, ¿sí? Así que si ustedes más adelante dicen, uy, no, pero es que en Menes o Narmer no era fue el primer faraón que unificó, sino que fue otro, o previamente hubo unas guerras, eso. Sí, porque los hallazgos en la historia pueden hacer cambiar lo que hasta ese momento conocíamos. Constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las tres famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C. Bueno, vamos dejando hasta acá. Como se dieron cuenta ustedes, a diferencia de lo que ya vimos en Mesopotamia, que primero estuvieron los sumerios, luego los acadios, luego los babilónicos, luego estuvieron los asirios, luego los hititas, luego otra vez los caldeos con los medos, ¿sí? Aquí prácticamente se habla de un solo pueblo, una sola invasión, los hicsos y nada más. De resto fue un pueblo o unos pueblos que llegaron, se asentaron, empezaron a crecer en el Bajo Egipto, que es cerca al Mediterráneo, y otros que se quedaron en el Alto Egipto, o donde empieza, cerca donde nace el río Nilo, el lago Victoria. Los dos pueblos luego se unifican y empiezan una tradición acompañada de que como ellos conocían muy bien cómo es el comportamiento del Nilo, ellos sabían perfectamente, por ejemplo, que podían sembrar, irse tranquilos y que el Nilo estaba haciendo el resto de trabajo solitos. Podían recoger, no tenían que estar pendientes, oiga, de un momento a otro llueve y tenemos que ir a recoger la cosecha. No, ellos sabían exactamente cómo era el ciclo de todas las cosas y por eso tuvieron el tiempo, no solamente de producir una gran cantidad de comida, sino de hacer una serie de grandes construcciones que todavía hoy el mundo se está encantado de verlas, ¿no? Y todavía perduran hasta ahora. Bueno, chicos, entonces ya les envié el texto. Vamos entonces a continuar en la clase de mañana. Chao. Chao, chao. Mañana nos vemos en el colegio. Bueno, chao, chicos, que estén muy bien. Mañana nos vemos. Chao. Chao, profe. Virtual, profe. ¿Cómo? Yo lo veo en virtual, no en el colegio. Bueno, listo, nos vemos virtual. Chao. Chao.